Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy este es el segundo audio. ¿Eh? Decíamos en el anterior, en el primero, que la tradición es anterior a la escritura y la palabra, o sea, la revelación, está formada por la Sagrada Escritura y por la tradición. Para Lutero, la revelación está contenida solo en la Sagrada Escritura, sola escritura, decía. Pero si vemos bien, por una parte se opone él al magisterio de la Iglesia, con su propio magisterio. Hay una contradicción entonces. Además, en ninguna parte de la Sagrada Escritura está escrito que la única revelación venga de la Escritura. Por lo contrario, y esto lo vimos en el anterior audio, el Señor advirtió que no todo estaba dicho y que el Espíritu Santo conduciría a los apóstoles a la verdad toda entera. Esto estaba en Juan 16. Además, Lutero agregó el libre examen, y también esto es un acto paradójicamente de magisterio, el suyo, por supuesto, que destruye todo magisterio libre examen. Porque, ¿qué ocurre? Que con el libre examen cada uno hace su interpretación de la palabra de Dios. Y termina en que hay tantos magisterios como pastores, incluso más, como personas que lean la Biblia. Si protestantes que lean la Biblia, cada uno tiene su magisterio. Cada uno hace su interpretación. Claro, es la atomización, por eso hay tantas denominaciones protestantes. Es el caos, es contrario a lo que el Señor quería, ¿no? Que todos seamos uno. Uno en la fe, uno en la moral, en la enseñanza, uno. Es decir, hay una ruptura total del magisterio de la Iglesia. Por tanto, ruptura de la unidad de la Iglesia. También hay contradicción en Lutero en su otro principio, solo la fe. Es decir, solo la fe en Jesucristo es la que justifica. Soy salvado porque creo en Jesucristo como único Salvador. Por eso, como la carta de Santiago contradice ese principio luterano, Lutero decía que había que quemar la carta de Santiago. ¿Recordáis? La carta de Santiago habla que la fe sola no basta. La fe sin obras no salva. Y esta es la doctrina correcta, la ortodoxia católica. Fe y obras van juntas. No se puede separar una de otra. Toda la llamada reforma, el protestantismo, Lutero por un lado, digamos, Calvino por el otro, incluso la llamada Iglesia de Inglaterra, que nosotros la conocemos como anglicanos, rompen con la apostolicidad, incluso la de Inglaterra, que es una de las notas características de la Iglesia. Sabemos que apóstol significa enviado. Los apóstoles son los enviados del Señor. Cuando se dirige a ellos les dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Esto está en Juan 20, 21. La misión así es dada a los testigos, son testigos escogidos de la resurrección del Señor. Nuestra iglesia es apostólica y nunca jamás rompió la apostolicidad en 2000 años, como si lo hicieron quienes se separaron de la Iglesia Católica, o fueron separados, la Iglesia los separó por herejía manifiesta, los excomulgó. La Iglesia es apostólica primero por distintas razones, primero por su origen. Fue fundada por el Señor sobre los apóstoles. Es apostólica por su enseñanza, porque es la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos unidos al obispo de Roma, el Papa. La enseñanza de los apóstoles, esto lo hemos dicho antes, ¿no? Vino por tradición oral y luego fue puesta por escrito. Pero es enseñanza de los apóstoles, directa, de lo que ellos escucharon y vieron de Jesucristo. Nosotros creemos por la autoridad de los apóstoles, que en el fondo es la autoridad de Cristo, ¿no? Dicen que, bueno,
una definición de fe es creer algo a alguien por la autoridad de ese alguien. No estoy hablando ahora de la fe divina, ¿no? Pero la fe humana incluso. Nosotros creemos algo a alguien por la autoridad que esa persona nos merece, o ese medio nos merece. Apóstoles, como dije antes, esa enseñanza vino por tradición oral y luego fue puesta por escrito. Y también, como fue dicho, los apóstoles nombraron obispos como sucesores y a su vez esos primeros obispos nombraron a otros y así a lo largo de 2 milenios, una cadena, ¿no es cierto? Es interesante, la palabra obispo viene del griego, también del latín, pero el latín a su vez viene del griego, episcopos, episcopo, es decir, el que supervisa, epi está por encima, scopo, mirar, observar. Literalmente miran, observan por encima, por fuerza tiene que ver más lejos, es el pastor que cuida del rebaño. Los sacerdotes o presbíteros fueron desde el comienzo los colaboradores de los obispos. Los obispos a su vez ordenaron esos colaboradores que es de nuevo también, son ordenados, es una institución divina de orden sagrado. Es decir, recibiendo tanto el sacerdote como el obispo reciben el orden sagrado. Es una institución de origen divino, está puesta por el Señor. Todo sacerdote, y por extensión y por antonomasia el obispo, porque el obispo tiene, lo dice el Concilio Vaticano II, la plenitud del sacerdocio, es un alter Christus, un otro Cristo. Y tiene el deber, y también al mismo tiempo el derecho, de santificar. Esto se llama munus santificandi. Munus significa oficio, el oficio de santificar. ¿Qué lo ejerce? ¿Cómo lo ejerce? Por medio de los sacramentos. Cuando un sacerdote celebra el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, lo hace a beneficio de vivos y muertos. Y es una obra santificadora, salvadora. Ahí está la salvación, porque está el sacrificio de Cristo ahí presente. Cuando da el perdón, absuelve, y lo hace en el nombre de Cristo siempre, ¿no? Pero por los pecados, lo hace en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en la persona de Cristo, está restableciendo en la persona la gracia y le está dando la paz. Y cuando unge al enfermo, por ejemplo, los sacramentos, ¿no? Para dar alivio, da alivio, sanación incluso al cuerpo y al alma. Cuando da consejos espirituales, por ejemplo, esta también es una obra santificadora. Y también cuando predica, cuando enseña, esto se llama el munus docendi, es decir, el oficio de enseñar, eso también está dado, le es dado. Y cuando gobierna, el munus regendi, es decir, el de gobernar, el oficio de gobernar, como pastor al rebaño o a las personas que le fueron confiadas. Todo esto viene es de origen divino. Ahora bien, los obispos, sucesores como colegio apostólico de los apóstoles, y el Papa a su vez sucesor de Pedro, porque cada obispo, no hay un obispo que es sucesor de Andrés, otro por ejemplo, de Tadeo, no, es el conjunto del colegio apostólico, ese conjunto de los obispos, el colegio apostólico, pero de los obispos actuales. En cambio, el Papa sí es el único que es el sucesor directo de un apóstol, que es Pedro. Ellos, en comunión, cuando están en comunión, son quienes garantizan la unidad de la Iglesia, en la unidad de la fe y en la unidad de las normas de conducta, es decir, la moral cristianas. Es una misma fe cristiana, misma moral, y esto está garantizado por ellos, por los obispos unidos al Papa, que es lo que llamamos magisterio, ¿no? Son los custodios de esa unidad, están al servicio de ella, están al servicio de la unidad. No se sirven de eso, al contrario, son los que nos dan esa unidad. Recordemos de paso las 4 notas características de la Iglesia que lo decimos en el credo, que es una, santa, católica y apostólica. Son las 4 notas características.
Y bueno, ya acabamos de comentar la apostolicidad. Pero todas estas notas están íntimamente vinculadas una a otra. Es como todo, ¿no? El edificio de la iglesia es todo un entramado íntimo que si uno quita uno solo de los elementos, de los mosaicos, por ejemplo, ¿no? Cae todo, colapsa el edificio. Todo tiene una armonía y encaja absolutamente. Por eso es muy peligroso cualquier desviación porque va contra la unidad de la iglesia, va contra la iglesia, ¿no? En su unidad. Pues bien, eh, esa unidad además no solo se da en el espacio. Por empezar, esa apostolicidad, digo, ha hecho y hace la unidad. Y esa unidad no se da solo en el espacio, por ejemplo, ahora, bueno, todo una iglesia única en todo el mundo, sino a través del tiempo. En todas partes se debe creer lo mismo y en todo tiempo y circunstancia. ¿Mm? Nosotros creemos lo mismo que se creía hace 2000 años y vivir lo mismo para estar en comunión con la iglesia de Cristo. Si se enseñara, y esto es un peligro actual, atención, estoy hablando de algo muy actual, distintas morales, si se impusiera lo que se llama la ética situacional, es decir, qué está bien o qué está mal depende de la circunstancia, del lugar, o sea que no hay una verdad moral objetiva, única, sino que es relativa al tiempo, a la circunstancia, al lugar. Se destruye la unidad de la iglesia, se comprende inmediatamente esto, una consecuencia. Y precisamente las herejías fueron combatidas porque destruían la unidad. Eso hicieron todos los heresiarcas, los herejes, querer imponer otra fe, consecuentemente otra moral, porque la moral cristiana, atención, depende de la fe, está íntimamente vinculada a ella, no está separada. No se puede decir, bueno, yo creo, sí, yo comparto la moral cristiana. No, compartir la moral cristiana quiere decir también compartir la misma fe, porque dependemos de Cristo y de su gracia para poder llevar adelante una vida moral, porque el Señor nos dijo, sin mí nada podréis. Por eso hay que abrir los ojos, y también abrir los ojos cuando se habla de sinodalidad. Habrán escuchado este término. Si por ello se entiende que cada obispo en su lugar, es decir, en cada iglesia local, puede tener su interpretación particular de la doctrina o aplicar sus criterios para cuestiones que hacen a la moral, como el caso de si se puede permitir o no que acceda un pecador impenitente, contumaz, a la comunión sacramental. Este caso se ha visto ahora sobre todo con los divorciados vueltos a unirse. Si eso entonces en un lugar sí, en otro lugar no, bueno, ahí nos cargamos la unidad de la iglesia y con ella la catolicidad, es decir, la universalidad, porque esa es la otra nota, la de ser universal, ya no sería más universal tampoco. Bueno, me he ido un poco yo estaba diciendo que la tradición es anterior a la escritura y me fui un poco, pero era necesario. Bueno, volviendo a eso de las tradiciones anteriores a la escritura, para mayor dato, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito. El Nuevo Testamento viene de esa tradición apostólica. Habían visto la conveniencia de fijar todo por escrito e incluso determinar ante distintas versiones cuáles eran las de inspiración divina, cuáles eran fieles, cuáles eran esenciales a la salvación. Y es así que nacen los libros canónicos, es decir, los 4 evangelios, la historia primitiva escrita por San Lucas, conocida como Hechos de los Apóstoles. A ellos se unen las cartas de San Pablo, la carta a los Hebreos, las de San Pedro, las de San Juan, las de Santiago, las de Judas, San Judas. Todo ello, como sabemos, constituye el Nuevo Testamento. Apócrifos, habrán escuchado también ahora tantas veces evangelios apócrifos, en cambio son los escritos llamados así, por ejemplo, estos evangelios apócrifos, que fueron desechados por no considerarse todo o en parte de inspiración divina. Hay algunos totalmente fantasiosos, pero hay otros que no. Hay otros que no, que tienen inspiraciones muy buenas, como uno que aparece en la Inmaculada Concepción, ahí, porque no aparece en los canónicos.
Bueno, aquí me detengo en este segundo, pido excusas porque me fui en el tiempo.